Y así arrancamos un encuentro extraordinario, un programa especial dedicado al liderazgo femenino, a Examen. Vamos a saludar a nuestras invitadas. Beatriz Morilla es directora general de Empieza por Educar, CEO de Tech for Spain. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Bienvenida a ti y muchísimas gracias por estar aquí. Marta Puente Albistegui es experta en equidad e inclusión, mentora, coach de mujer, liderazgo y carrera, experta en todo esto, fundadora de Mujer Pro, miembro de la Junta Directiva Professional Women's Network de Madrid, entre otras cosas. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Y Verónica López es integrante de Chief Digital Officer, CDO, y representante también de Women Tech Spain. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de liderazgo femenino con distintos ámbitos de aproximación. Y el primero, sobre algo sobre lo que Beatriz Morilla llama mucho la atención. Todo empieza por la educación. Ahí es donde deben estar las principales áreas de actuación si queremos que la igualdad de oportunidades, que es aquí seguramente lo que nos convoca, sea una realidad, ¿no? Que no haya niñas que por alguna u otra razón se queden fuera del camino. A esto estás dedicando ahora tu vida, ¿no? Que no ha sido la de siempre, por cierto. No. He estado 25 años en banca, feliz, y ahora estoy pues en terreno intentando pues perseguir un sueño, que es que el código postal no determine las posibilidades que tiene un estudiante de tener una educación de primera que le permita ser lo que quiera ser. Porque hoy determina el código postal lo que te puede pasar en tu vida. Totalmente. En España y en la mayoría de los países, ¿no? Eso es así. ¿Y en España? Pues en España, mira, para que te hagas una idea, las rentas más bajas, el abandono escolar se multiplica por 6, es decir, el 44% de los estudiantes que provienen de estas rentas dejan la escuela, pero además para no volver. O, por ejemplo, si tienes tus padres no tienen educación superior, tienes 8 veces más posibilidades de que tú tampoco lo acabes. Se multiplica por 6 el grado de absentismo. Bueno, son cifras así que... O repites curso, muchísimo más. Que son, cuando repites curso y abandonas, bueno, pues es un signo de que algo no va bien y de que, bueno, pues hablamos, ¿te acuerdas de expectativas? ¿No? Esa voz interior que te dice, déjalo ya para que estás aquí, sal cuando acabes, cuando puedas, sales. ¿Y sabemos por qué pasa esto, Beatriz? Bueno, hay un montón de causas, de socioeconómicas, culturales, biográficas. Es un problema muy complejo que tiene muchas patitas, ¿no? Y por eso la solución tiene que venir por muchas patitas. Nosotros en una fundación Empieza por Educar, la patita que cogemos es la del profesor y es la de ese liderazgo educativo que hablábamos antes, y lo que hacemos es llevar los mejores profesores a los colegios donde más lo necesitan. Porque al final un profesor es un líder y entonces una experiencia de liderazgo brutal, y esas personas cuando ven realmente la realidad, lo que está pasando, bueno, pues actúan. Para que te des una idea, la semana pasada estuve en uno de los colegios donde están los profesores. Había una chica de etnia gitana que tiene 15 años, casada con un chico de 16, que no le deja ir al colegio. Y entonces va al colegio porque hasta que tenga 16 y no le pone multas al padre, ¿no? Entonces su suegra se pasa por las mañanas, mira a ver si ha hecho todos los deberes, y entonces va al colegio 2 días a la semana. Por supuesto no puede ir con falda y por supuesto va sin ningún bolígrafo. ¿Esto está pasando? Bueno, ¿Esto es real? A 5 kilómetros de aquí. Sí, eso está pasando y eso es real. Entonces, bueno, hay mucho que hacer y se puede hacer cosas. Pero dices tú, en este caso, pues hay un tema cultural, hay un tema de familias, hay un tema de colegio, y por eso hablábamos de liderazgos sistémicos, que odio esa palabra, ¿no? Pero lo que indica es que la solución tiene que ser poner en contacto a mucha gente. Pero se puede, ¿eh? Se puede, pero sí, está pasando eso, mucho más de lo que pensamos. Sí, la parte positiva es que se puede. La palabra sistémica efectivamente a todos nos resuena con cierto tono negativo, pero todos pertenecemos a diferentes sistemas, la familia, el trabajo, la clase social, el grupo de amigos, es verdad, y eso determina mucho nuestras oportunidades en la vida. Uno de los elementos, estamos introduciendo el debate que explica quizás por qué el ascenso de mujeres al liderazgo no es tan potente, es porque no tienen tantas redes profesionales de apoyo. Y aquí Marta también se lo ha tomado en primera persona, dice, si no hay redes pro, pues yo quiero hacer que
por lo menos por mi lado, se empiece a construir una red pro, ¿no? En eso estás, Marta. Sí, la verdad es que, bueno, pues es ahora mismo mi pasión y a lo que dedico prácticamente el 100% de mi tiempo, ¿no? Y es precisamente dar esa oportunidad a las mujeres. Y también es una lección, ¿no? Por tu parte, claro. Sí, porque además también os digo que yo hay muchas de las cosas que hago porque primero me las he aplicado a mí misma, ¿no? Y he aprendido. Y entonces he visto cuál es la ventaja y la bondad de lo que son las redes, ¿no? Y yo creo que además en este sentido el tema de las redes, yo creo que las mujeres muchas veces cuando dices esto de hacer networking o esto de hacer redes, lo primero es que te echas un poco para atrás, ¿no? Porque te da como pereza y no lo acabas de entender, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es cambiar también esa mirada, porque yo creo que también hay un cierto miedo a ser visible, ¿no? O el hecho de mostrarte. Y entonces es el concepto distinto, ¿no? El crear redes precisamente para lo que es intercambiar, para lo que es la base es la generosidad, ¿no? O sea, la palabra networking, a mí me gusta partirla, es net y working. Realmente el 90% es working y el 10% es red, ¿no? Desde luego. Y lo que hay que hacer cuando una inicia, digamos, una red es precisamente qué puedo ofrecer, ¿no? En qué te puedo ayudar. Yo creo que es la base de la generosidad, ¿no? Y eso es además lo que te permite pues sacar ese lado pro que todos llevamos dentro y yo especialmente estoy pues muy empeñada en que las mujeres saquemos ese lado pro de profesional, de progresar, de propósito, de protagonista y que efectivamente y de proclamarse, ¿no? Efectivamente de mostrarse a los demás. Claro, y en tu diagnóstico, Marta, ¿por qué no hay más redes profesionales de mujeres? Pues yo creo que precisamente porque las redes que había hasta la fecha, digamos que tenían un carácter o por lo menos, digamos, en su génesis, pues más masculinas. Y para empezar, con unos horarios y con unas dinámicas que, digamos, pues no encajaban muy mucho, ¿no? El hacer muchas veces ese net después de trabajar, pues normalmente las mujeres salen, pues eso, sí, embaladas, ¿no? A la familia, al segundo trabajo, ¿no? Efectivamente, va al segundo trabajo. Entonces, ahí ya tenemos una dificultad para que efectivamente participen. Y que luego es ese malentendimiento, ¿no? De que uno piensa que en esas redes va uno más a pavonearse o a, ¿sabes? Como sacar pecho, ¿no? Decir, y yo hago, ¿no? A postureo, que se dice ahora. Sí. Y entonces es como, no, porque ahí sí que es cierto que tenemos una cuestión, yo creo que lo estabas comentando antes, ¿no? Tú, Beatriz, esto es algo poliédrico y hay muchas aristas y muchos... pero nosotras yo creo que hemos sido educadas desde bien pequeñitas, muy bien para, digamos, pues pasar más inadvertidas, digamos, hacer las cosas bien, para hacerlo todo más perfecto y como más tranquilo. Y en cambio a los hombres les han educado más para, pues precisamente mostrar, incluso cuando no hay, ¿no? Entonces, bueno, hay ese recelo, ¿no? El hablar de una misma, el decir, bueno, pero es que no hace falta, ¿no? Si ya lo hago, pues ya lo verán y ya me tocará, ¿no? Ya será mi momento. Entonces, todo eso se mezcla y entonces es además también la sensación de ¿y yo qué voy a aportar? ¿No? ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces yo creo que es romper muchos de esos clichés respecto al networking. Y el networking yo creo que además es súper potente y yo creo que Verónica también, que está liderando y está formando parte de redes, puede también contar su experiencia, pero yo os puedo decir que cada vez que asisto a un evento de networking, o sea, crezco directamente 2 centímetros cuando salgo. O sea, es un chute de energía, de ideas nuevas, salgo absolutamente embriagada. Esa es la verdad, ¿no? O sea, y yo esto os puedo decir que hasta hace poco no lo hacía, ni tampoco sabía ni tan siquiera cómo hacerlo. O sea, que quiero decir que nunca es tarde. Y es una cuestión que es cogerle el lado sexy. Interesantísimo. Bueno, Verónica además puede hablar en ese ámbito en el que ella desarrolla sus responsabilidades, que es el mundo digital o tecnológico, en el que vemos pues efectivamente cómo la brecha de presencia de mujeres sigue siendo todavía bastante enorme, ¿no? Bastante grande. Bueno, cada vez menos, afortunadamente. Pero existe todavía, ¿no? Yo
sinceramente, en mi trayectoria profesional yo no he percibido esas diferencias, esas discriminaciones en mí personalmente, ¿vale? Pues enhorabuena. Gracias. Bueno, no sé, supongo que puede ser también por el círculo, ¿no?, en el que una ha estado, pero sí que es verdad que coincido con Marta que trabajar muy bien el networking te abre mucho la mente y hace también que tu relación con los demás permita que tú te desarrolles, que aprendas y que no tengamos ese sesgo, ¿no?, de esas mentalidades bueno, pues más tradicionales. Particularmente con el tema del networking, pues yo hace 15 años que me reinventé, ¿no?, en el mundo del e-commerce y en el mundo digital, y aprendí muchísimo en esas sesiones donde compartías con otras personas que a priori no conocías, eran del sector, ibas a aprender, ibas a escuchar y luego te das cuenta de que en un momento dado tú también puedes aportar cosas, ¿no? Y eso es muy importante. Y dentro de la labor que estamos haciendo en Women in Tech Spain, pues en 2018 la comunidad de mujeres creció con la intención de, oye, vamos a apoyarnos, necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo, en posiciones de dirección en la empresa española, vamos a ayudarnos entre nosotras. Hoy en día somos más de 100 mujeres, donde nos ayudamos a darnos visibilidad nosotras mismas y también cuando, oye, una tiene esos momentos de bajón, ¿no? Y de inseguridades. Entre nosotras mismas nos ayudamos a, venga, tú puedes, tienes estas capacidades, vamos a por ello, te vamos a ayudar. Y ahora mismo estamos precisamente en una fase de evolución a ¿por qué nos vamos a quedar con este ecosistema que hemos construido de liderazgo, de apoyo entre nosotras en solamente esto, ¿no? En solamente las mujeres? Vamos a evolucionar, porque en realidad el liderazgo tiene que ser común. En las empresas hay hombres y hay mujeres y el modelo de liderazgo en el que creemos, ese modelo disruptivo conjunto, y el networking tiene que ser conjunto, hombres y mujeres, es donde realmente está ese enriquecimiento. Entonces, bueno, no sé, supongo que no he percibido ese sesgo que decías, porque siempre he participado de sesiones mixtas, quiero decir. Es verdad que la labor de Women in Tech Spain, pues oye, venía con esta intención, pero yo desde siempre no me he limitado a vamos a concentrarnos solamente en estas sesiones de mujeres, ¿no? Pues es muy interesante lo que cuentas, Verónica, porque eso demuestra que el sesgo muchas veces está en nuestros ojos. Bueno, en la educación sí que hay claramente... En la educación, en la cultura, ¿no? No, pero en la educación sí que hay claramente una preferencia por las carreras no técnicas por parte de las niñas. Eso somos somos una minoría. Y eso por eso que hay que hacer esos referentes que tú dices, tenéis que abrir ese networking, ¿no? Porque a las niñas, sobre todo también de estas rentas socioeconómicas más bajas, pues no llega. O sea, tú vas a una FP básica, a un medio grado superior y las electricidad son 2 chicas. ¿no? Casi todas se van pues a la peluquería, o sea, cosas menos técnicas, pero sobre todo por un tema de percepción de que no es atractivo, cuando todos sabemos que las carreras STEM pues son las que más salidas tienen, las que mejor salario tienes, y si tienes mejor salario, esas las consecuencias, ¿sabes? Si hay que elegir entre hombre y mujer quién se queda en casa, bueno, pues entonces tienes más opciones, tienes más pensión, no sé. Hay un montón de consecuencias directamente ligadas a esa decisión. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que hacer, ¿no? Un poco esfuerzo, ¿no? para que sea realmente una opción para las niñas, ¿no? Todas estas carreras técnicas. Y ahí funciona mucho lo de tener modelos, porque claro, los niños encuentran rapidísimamente modelos inspiradores, e incluso algunos de esos modelos se acercan, ¿no? Pueden ir a los colegios, pueden hablar con ellos. Pero, ¿y las niñas? ¿Los encuentran? Es más difícil, ¿lo sabes? Pero también es porque, pues como lo ha dicho Marta, ¿no? O sea, nos cuesta mucho salir, ¿no?
y de entender que a lo mejor tu experiencia personal no ha sido así, porque tú has tenido muchísimo apoyo en casa, porque tienes una mujer fuerte que no te ha dicho tú puedes, ¿no? Y muchas veces nos cuesta entender que hay un montón de sitios que no es así. Yo creo que si las mujeres entendiéramos o fueran conscientes de estas necesidades de referentes, yo seguramente tendría a todas esas 100 mujeres, las tendría, oye Beatriz, que te he ido por la radio, dime que aquí estoy yo, ¿no? Bueno, para eso estamos también, para ayudarnos, para ayudar en general a lo que haga falta. Al final es que es una labor muy importante de dar seguridad a niñas, a adolescentes, a mujeres y bueno, y por qué no también a niños que a lo mejor están en esta situación que tú dices, ¿no? Para eso estamos, así que... Nosotros, dentro de nuestras 55 personas que escogemos para el programa de liderazgo educativo, tenemos las 5 chicas STEM, ¿no? Son 5, son ingenieras, creo, este año son ingenieras, arquitectas, tengo 2 biólogas, ¿no? Y además de hacer el programa, lo que hacen son talleres STEM, buscan esos modelos de referencia para todos los centros y funciona de maravilla, porque además tienes que empoderar a esas chicas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un campus tecnológico que organiza ICAI, pues Iberdrola nos ha dado becas para todas las niñas que queramos llevarlas y lo prueban y vuelven y van al colegio y dicen, no sabes el curso de drones que he hecho, tan molón, ¿no? Y eso claro, eso es dinamita. Sí, pero fíjate, para mí también es una cosa importante trabajar desde la base, como tú estás diciendo, pero incluso os cuento recientemente en la facultad en aeronáutica, y ya en los términos, o sea, en los últimos cursos, que proponíamos desde lo que es la asociación donde estoy, que es Professional Women Network, el hacer, digamos, un programa de mentoring para ayudarlas, digamos, en este caso enfocado a las mujeres, porque lo que se ha visto es que efectivamente, bueno, el porcentaje es el que es, pero después a la hora de la búsqueda de empleo, pues se posicionan y los ratios, los porcentajes son tristes, ¿no? Dices, joder, llegan pocas y luego encima no se saben si queréis vender o no hacen esos procesos en igualdad de comparación que sus compañeros, ¿no? Ya sabéis que hay bastantes estudios en este sentido de que cuando hay una oportunidad, el hombre lee las características y aunque no cumplan, ni aunque sea la mitad, va, o sea, directamente ni se lo piensa, pero nosotras no, nosotras lo miramos todo varias veces y si no cumplimos casi con el 100%, lo dejamos pasar porque no nos sentimos suficientemente preparadas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues al final, o sea, incluso nos costó conseguir grupo de mujeres que realmente pero eso sí, las que tuvimos en el programa de mentoring, vamos, o sea, yo creo que van a romper moldes, ¿no? En ese sentido. Con lo cual es algo que hay que trabajar desde el inicio, pero luego hay que continuar, ¿no? Y yo creo que, y tú lo comentabas el otro día, Luis, en el desayuno, a mí me parece muy importante que haya referentes, pero sobre todo que sean cercanos. Es decir, que sean como de hueso, ¿no? Sí, o sea, sí, que no estén humanos. No, en pedestales. La cumbre, en su pedestal, en su despacho encerrado. Algo cercano. Yo creo que es vital. Yo creo que también hay algo muy importante y es la cultura o la educación que uno recibe en casa. Hablabas antes de qué importante es, digamos, el código postal donde estás o donde vives para, bueno, pues poder tener una proyección. Yo la verdad es que mi familia es de origen humilde, pero mis padres siempre, desde muy pequeña, jamás me han puesto límites. Siempre han incidido en tienes que estudiar, estudia, independientemente de dónde estábamos, ¿no? Y esa intención que tú dices de, bueno, cuando hay una oportunidad, los hombres van, nosotras revisamos, pues yo soy de las que yo voy. Liderazgo. y luego ya vamos viendo. Liderazgo femenino a debate hoy con Marta, con Verónica y con Beatriz. ¿Cómo se construye un líder, una líder? Porque no debe ser muy diferente. Verónica nos había dejado con el buen sabor de boca, diciendo que ella, desde el principio, con el apoyo familiar y en el resto de su carrera, no ha notado sesgos que diferenciasen el género. ¿Pero habrá algo en común? ¿Habrá algo diferente para construir un líder femenino, Verónica? Yo creo que el liderazgo y la dirección de las compañías
tiene que ser efectivamente algo común, algo donde todos construyamos. Y sí que es verdad que el liderazgo masculino y el liderazgo femenino pues tienen connotaciones diferentes. Es que los hombres y las mujeres no somos iguales, no lideramos igual. Bueno, pues será porque nuestro papel en la sociedad no ha sido igual durante muchos años y eso nos lo llevamos a la empresa. Pero yo creo que es importante el equilibrio y es una cuestión de talento. Es decir, aquí hay un objetivo de empresa en un proyecto donde hay que conseguir unos resultados, hay que enfocarse pues, en un cliente, en un proceso y tenemos que ser capaces de conseguir eso. ¿Quién, un hombre o una mujer? Pues quien sea, quien tiene talento para conseguirlo, ¿no? ¿Y cómo lideramos a los demás? Pues yo creo que al final uno tiene que ser auténtico y cuál es la mejor forma que tú crees para que convencer o para que un grupo de personas te sigan y te ayuden a conseguir ese objetivo. Y eso da igual si eres un hombre o es una mujer. Tienes que quererlo, tienes que saber cuál es el objetivo, ¿no? Sí, es una cuestión también de experiencia profesional, ¿no? Al final tú también, pues oye, has tenido un recorrido profesional, has tenido muchas vivencias, has tenido muchos éxitos, has tenido también muchos fracasos y eso no tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer, ¿no? Pero hay muchos líderes que se quedan en el camino, hombres y mujeres, cuando se dan cuenta de que el camino pues también lleva errores, equivocaciones, cometes equivocaciones, te frustras. Dices, bueno, yo estoy siguiendo un camino pero el resultado no me acompaña. Quizás sea que no sea capaz de alcanzar el liderazgo. Mucha gente, y sobre todo mujeres, que se quedan por el camino por eso. Dicen, es que no encuentro mi sitio, no es lo que yo pensaba esto, es muy sacrificado, tiene un coste no solo laboral, sino también emocional y personal muy fuerte. ¿Cuántas veces habéis visto y oído esto? Es que cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué es? Y además lo escuché hace muchos años, de cómo puede ser una buena CEO, ¿no? Y digo, pues tomando las decisiones acertadas, la mayoría de las veces. ¿Y cómo se consigue eso? Pues tomando muchas decisiones no acertadas. Entonces, cuando entiendes que es el proceso, ¿no? Lo que importa, pues te quitas mucho peso de encima. Y luego, viendo la pregunta que decías antes, yo veo tres cosas en común a esos líderes, ¿no? Tanto masculino como femenino. Primero, es que no esperan a que les solucionen las cosas. O sea, el líder actúa, ¿vale? No, o sea, el no hacer nada no es una posibilidad. En segundo lugar, tiene una cosa muy potente, que es que entiende que ella o él solo no puede. O sea, problemas complejos y sobre todo batallas que merecen la pena luchar, se luchan en conjunto. Y lo entiendes. Por eso se diferencia del héroe, ¿no? Que hace una cosa individual y todo eso. El líder lo hace en conjunto. Y luego el tercero que yo observo es ese sentido de la posibilidad, ¿no? Que decimos en los valores de la fundación, ese saber que se puede. Entonces, cuando encuentras los asquerosos, ¿no? Es que es muy difícil, es que no se ha hecho antes, es que, claro, mi padre es así, tal. Los asquerosos no tienen ninguna opción para ser líderes. Entonces, el líder deja eso y dice, se puede, y es claro que es difícil, pero es que merece la pena, ¿no? Creo que te he contestado dos. Me has preguntado una cosa y te he contestado dos, aprovechando el minuto de Gloria. Muy bien, las dos respuestas. Yo creo que las mujeres es posible, no tengo datos, pero imagino que probablemente llegado ese momento de frustración, ¿no? Porque efectivamente durante tu carrera pues también te equivocas muchas veces y fracasas. Entonces tendemos a sacar nuestras inseguridades más frecuentemente que los hombres. Pero fíjate, creo que llegados a ciertas posiciones donde a lo mejor una mujer líder empezó ese liderazgo, pero adoptando códigos de conducta masculinos, que esto también ha sucedido, ¿no? Es como, venga, pues para ser directora general de no sé dónde tengo que comportarme como un hombre. ¿Qué pasa? Que cuando llega esa frustración, realmente no te sientes cómoda, porque no estás siendo tú misma, estás intentando ser como un hombre. Y eso pues te genera mucha más inseguridad. Por eso creo que lo acertado no es ni ser hombre ni ser mujer, es ser auténtico, con lo que tú seas. Y olvídate de compararte con los demás, ni con otros hombres ni con otras mujeres. Piensa
cuál es tu talento, cómo puedes desarrollar esa mejor actividad para el objetivo en el que estás, para el proyecto en el que estás. Y bueno, pues con cercanía y pues con persuasión también hacia el equipo que te está acompañando, pues sigue adelante, ¿no? Marta. Y yo sumando, a ver, yo quizá a lo mejor, a mí cuando hablan de liderazgo femenino, yo tengo que reconocer que a mí no me gusta nada. Porque yo honestamente no creo en esto del liderazgo femenino o liderazgo masculino. Yo, igual que has dicho talento sin género, yo me quedo con liderazgo sin género. Y yo puedo ver mujeres líderes y puedo ver hombres líderes, ¿no? Entonces, para mí, es decir, efectivamente el liderazgo no tiene género. Que cada uno tenemos nuestras particularidades y peculiaridades, sí, pero incluso entre nosotras tres estoy convencida que también las tenemos y ni tan siquiera podríamos caer en ese cliché de el liderazgo femenino, ¿no? Entonces, y sumando a todo lo que habéis dicho, o sea, me quedo con el momento, digamos, auténtico, me quedo con que efectivamente sea de hacer, ¿no? Y no solo, y sobre todo mucho también de inspirar, ¿no? Y volviendo a tu pregunta de, oye, ¿por qué? Porque es un dato, ¿no? ¿Por qué las mujeres, de hecho, fíjate, durante la pandemia hubo un porcentaje muchísimo mayor de mujeres en puestos de todos los niveles que efectivamente abandonaron sus puestos de trabajo? Y la razón es obvia, es porque seguimos teniendo una agenda más amplia que nuestros compañeros o que en general los hombres, y es el cuidado en términos familiares, de hijos o de mayores, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay muchas veces que puedes encontrarte, yo me encuentro, ¿no?, a mujeres que dices, es como estás pedaleando, y entonces llega un momento en que dices, o sea, he atendido a todo y al final no me ha atendido a mí, ¿no? He atendido, sí. O sea, era todo la carrera y el tiempo que tenía, luego era la familia o lo que fuera. Me he olvidado de mí. Y sí. yo, ¿dónde estoy, no? Entonces, bueno, pues cuando tienes ese aha moment, a veces más pronto, más tarde, da igual, es estupendo. Cuando uno lo tiene, entonces es cuando realmente empiezas a conectar contigo, empiezas a descubrir como tu yo más auténtico y entonces dices, bueno, y a partir de aquí decido. Y hay muchas que dices, boom, y empiezan a crecer profesionalmente porque así lo han elegido, ¿no? Porque yo creo que también vemos mucho por inercia y hacemos las cosas porque es lo que se espera, ¿no? Y entonces también nosotras nos hemos metido, no llevamos tanto tiempo en el mercado laboral, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, hay que hacernos hueco, entonces es bum, 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 y seguimos algunos caminos que están hechos. Y a lo mejor dices, pues no, a lo mejor tampoco es, ¿no? Y es cierto que ahora mismo todas las organizaciones están cambiando y están ofreciendo, pues pasando desde flexibilidad, bienestar, porque también las generaciones que vienen por detrás tienen otras prioridades, ¿no? Entonces, está habiendo muchos cambios. Esto es muy poliédrico, está habiendo muchos cambios, ¿no? Y yo creo que cuando a veces en las organizaciones, ¿no? Porque pues eso, hay que el equilibrio, ¿no? El conseguir, pues hombres, mujeres, o el dedícate, tal, digo, a mí me parece muy bien, pero todo esto de la diversidad y la equidad y de la inclusión a veces tiene que empezar en casa. Dices, en casa, ¿cómo es tu gestión? En tu casa, en tu familia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Esto es realmente equitativo? ¿Es 50-50? No, pues como diciendo, empecemos también por ahí, porque si no, al final somos los mismos en todos los ambientes, ¿no? Y si en mi casa no es algo equitativo, difícilmente podré luego también proyectar eso mismo, ¿no? en el empleo. Sí, si en uno de tus sistemas no eres de una manera, es probable que en los otros tengas ese déficit, ¿no? Yo creo que eso también está cambiando en nuestra sociedad. Hace poco leía un artículo de que durante los últimos 5 años los matrimonios que se contraen, hay un 50% de probabilidades de divorciarse en el corto o medio plazo. Y esto también afecta a que un divorcio normalmente suele traer una custodia compartida. Sí. De manera que ese reparto de responsabilidades en casa, eso sí que es un reparto al 50%, ¿no? Lamentablemente, quiero decir, porque al final viene de una situación muy, muy dramática, ¿no? Pero es que eso también está cambiando. Y eso obviamente también nos afecta en el día a día de las compañías. Yo creo que cambia, pero muy lentamente. Perdonadme, yo no soy tan optimista. Yo creo que todavía
no podemos dejarlo aquí, porque hay muchísimas situaciones. Estamos hablando que están metiendo mucha caña a las grandes empresas, a las cotizadas, y bueno, es que van a tener o cambias o te cambian, ¿no? O te aclimatas o te aclimueres, como decía mi jefe. Pero hay un montón de pequeñas y medianas empresas donde eso no es así. Y luego yo, por ejemplo, doy clase en la universidad y me quedo alucinada las cosas que dicen las mujeres. No, yo no quiero que me traten diferentemente con un hombre, me están intentando hacer odiar a los hombres. Y digo, ¿pero dónde has sacado esto, no? Y además se creen que todas estas medidas que hay, ¿no?, para favorecer la entrada de la mujer en ciertos puestos es una moda y porque creen que realmente existe la meritocracia. Y en la empresa no es así. Entonces, ha cambiado, es verdad que ha habido cambios, muchos, pero creo que no tenemos que contentarnos. Y creo que además esos cambios se producen en ciertos niveles y ciertas empresas grandes por narices, ¿vale? Y creo que hay que seguir apostando por esa discriminación forzada para que sea después algo mucho más sutil y que no sea necesaria. Sin duda, totalmente de acuerdo contigo, Beatriz. Yo además tengo la fortuna de verlo, ¿no?, dentro de muchas empresas y es cierto que ahora mismo esto de la carrera de la diversidad, de la equidad y la inclusión, están todas las empresas en ellos, todos tienen grandes titulares, todos tienen grandes objetivos, ¿no? 25 en el 25, es decir, 35 en el 25, o sea, ¿vale? Se nos llena a veces la boca, ¿no?, hablando de grandes cosas, pero luego la realidad es que estas políticas no están dentro de las prioridades estratégicas de lo que son los comités de dirección y, de hecho, yo diría que el 30 y tantos %, yo creo que en un estudio de McKinsey sacaron, de las razones por las cuales no se tiene éxito, a pesar de tener unas buenas políticas y bla, 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 y es porque efectivamente, no es una prioridad estratégica, no forma parte de las agendas, no hay esa concienciación real. Porque efectivamente, o sea, Es que yo soy mentora de chicas, tengo 54 años, soy mentora de chicas de 35, y es que me cuentan los mismos problemas que tenía yo a esa edad. ¿No ves cambio? Veo ciertos cambios, por ejemplo, cambios, porque te mandan un curso en UCLA de liderazgo, pero luego vuelves a tu puesto. Entonces, empoderas a esas mujeres para algo porque tienes que hacer, o sea, porque has hecho un programa de formación para mujeres, tal, pero luego la pones en la misma situación. Entonces, no hay realmente una carrera pensada para favorecer a esas mujeres. Y luego, creo que puestos de responsabilidad te tienen que venir antes de la maternidad, ¿vale? Porque si tú eres jefa o tienes una responsabilidad antes de ser madre, pues cuando intentas ya compatibilizarlo de otra manera, ¿no? Pero si no tienes responsabilidad, tienes un hijo, luego volver y todo eso, pues es que dices, es que no me da la vida. Entonces yo creo que hay lo voy a decir ya directamente, creo que hay mucho por hacer y creo que no podemos dar ni un paso atrás. Y me asusta cuando veo a las mujeres, estas chicas jóvenes, yo doy clase en cuarto, ¿vale? O sea, cuando me asusta estas ciertas cosas, ¿no? Y digo, y además les digo, si os vieran vuestras abuelas, abuela, no te digo bisabuela, ¿no? Vamos, darían un cachete, porque eres producto de muchas generaciones de esfuerzo. Y esos comentarios no ayudan, ¿vale? No ayudan nada. Yo estoy de acuerdo en que todavía queda mucho por hacer, pero creo que debemos ser inteligentes y no tratar de resolver la discriminación con otra discriminación similar. Entonces, creo que deberíamos de encontrar otra manera de seguir potenciando el papel de la mujer en la empresa, pero sin tener que discriminar al hombre, ¿no? Sin cuotas, ¿quieres decir? Bueno, es que a lo mejor no es necesaria la cuota, no lo sé. O sea, yo no tengo obviamente cuál es la fórmula secreta, pero sí que he participado de proyectos en los que teníamos una instrucción de arriba y es no podemos contratar hombres porque tenemos una cuota y todas las contrataciones nuevas tienen que ser mujeres. Entonces, si yo tengo que contratar talento porque tengo un objetivo de empresa y entrevisto a un hombre y entrevisto a una mujer, y por el motivo que sea, es el hombre el que tiene más capacidad, porque este motivo, solo por una cuota, o
sea, quiero decir que fijémonos en el talento. Sí, o viceversa. Porque muchas veces somos nosotras mismas, cuando has comentado, es que les damos formación en liderazgo, pero después vuelven a sus puestos. ¿Por qué? No, porque les colocan en sus puestos. Es decir, a ti, por ejemplo, yo soy directora fiscal, me mandan un curso super guays en UCLA, entonces ahí entiendo dinámicas, me enseñan a hacer networking, vuelvo con unas ganas de hacer cosas y vuelvo otra vez a depender de un jefe que no me deja crecer, claro, y todo eso. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que todo liderazgo, todo intento de información tiene que ir acompañado con una carrera profesional, porque si no, eso es puro marketing. Correcto, ¿vale? Estoy de acuerdo, pero ahí esas personas que después reciben a esas mujeres que acaban de formarse, acaban de recibir esta inyección, ¿no?, de empoderamiento y de que, oye, yo puedo hacer más cosas, son a los que a lo mejor deben también cambiar su mentalidad. Pero es que vuelves a asumir algo que esas decisiones se toman en términos meritocráticos. Tú, en tu ambiente es así, ¿no? Si eres un hombre o una mujer, el que esté más capacitado, porque para mí eso es talento, ¿no? Talento es tener las capacidades adecuadas para el puesto adecuado, ¿no? El problema es que eso no es la amplia mayoría. Yo, cuando estábamos en el curso en el que coincidimos con Luis, hablaba yo de que las cuotas eran como las verduras, ¿no? Hasta los 15 años, mis hijos lunes, miércoles y viernes, verduras. ¿Por qué? Porque se dejan trabajar en pizza y verduras, van a coger la pizza, que está mucho más rica y es más fácil de comer. Y luego, a partir de los 15 años, tú ya, si quieres comer verduras, come verduras. Pero si no, no van a coger nunca las verduras. Entonces, yo lo que creo que las cuotas son aceleradores. Sí. Y yo lo que quiero es que le pille a las mujeres de edad. Es verdad, tengo un sentido de la urgencia, es muy, muy característico, pero es que pienso que si las cosas van por sí solas, va a tardar mucho tiempo. Y creo que en el mundo del tech, en el que, por ejemplo, no es tan fácil encontrar talento, ahí sí que hay más meritocracia porque es que ya no te puedes plantear. Pero en las grandes empresas no es así. Y las pequeñas y medianas empresas, menos. Entonces creo... Y bueno, por eso estoy a favor de las cuotas, pero los radiodientes no ven, pero aquí todo el mundo está sonriendo y además es que me gusta tener esta conversación con gente que piensa de otra manera porque en este ambiente, ¿no? Un poco de, totalmente. De no crispación. Yo también estoy a favor de las cuotas. O sea, yo creo que hoy en día todos nos ponemos el cinturón porque primero venía la multa y ahora ya lo ponemos de forma automática, ¿no? Quizá para mí uno de los errores que ahora mismo dentro de las organizaciones cuando abordan la diversidad de género es que lo abordan muchas veces como monotema. Yo entiendo que aquí en España efectivamente la legislación ha invitado a ello y ha hecho que se priorice. Perfecto. Pero el problema es que, claro, cuando pones el foco, es que hasta el pobre que está debajo del foco dice, quita, por favor, ¿no? Y además parece que es un problema nuestro, cuando no es un problema nuestro, es un problema de toda la sociedad. Es decir, hay estudios que se ve que el no estar nosotras en puestos de responsabilidad, en no estar realmente en la representación, si quieres de paridad o más o menos al mismo nivel, o sea, estamos perdiendo millones de Producto Interior Bruto aquí en España. Entonces, la cuestión es, para mí es la gran incógnita, es decir, ¿por qué en todas esas medidas y en todas esas políticas, igual que hay programas para las mujeres y tal, por qué no hay programas y cosas también para los hombres? ¿Y por qué no hacer cosas cada vez más, digamos, que habrá cosas que efectivamente tengan que ser específicas porque hemos sido educados de una manera y es necesario que nosotras... Yo pondría cuotas para profesores, porque en primaria, por ejemplo, los chicos necesitan referentes. Correcto. Y son todas mujeres. Yo pondría, por ejemplo, fíjate, prefiero renunciar menos pilotos, ¿vale? Y más profesores hombres en primaria, ¿no? Para que esos chicos, porque por ejemplo a los chicos es verdad que abandonan más porque les afecta mucho más el ambiente que a las niñas, ¿no? Entonces, y por ejemplo ahí veo un problema y yo estoy a favor de las cuotas a favor de los hombres, ¿no? Hasta que se regularice, hasta que el ser profesor de primaria sea una cosa atractiva y bonita y que no se asocie al rol de la mujer o enfermería, no sé. Pero creo que son aceleradores, ¿no? De problemas que creo que solucionarlos viene bien a la sociedad. Hablando de cosas bonitas, ser líder es una cosa bonita. Lo digo porque hay muchos casos. Hay una frase preciosa que me he quedado con ella. Si estás sentado a la mesa, ¿cómo dices, Beatriz?
No, o estás sentado a la mesa o eres parte del menú. O eres parte del menú. Sí. Hay personas, hablo en personas, seres humanos, que prefieren ser parte del menú, a estar sentado a la mesa, ¿no? Que prefieren no asumir responsabilidades, porque el liderazgo es una responsabilidad. ¿Cómo convertir en más sexy, más atractivo el liderazgo? Porque para muchas personas supone un esfuerzo, un coste tan alto que dicen, mira, prefiero no complicarme la vida. Prefiero ser parte del menú, como dice tan provocativamente Beatriz. Fíjate, yo cuando te estaba escuchando, yo digo, es que realmente el líder para mí es como un concepto tan amplio que no necesariamente necesitas tener ni un equipo ni un proyecto realmente para ser líder, ¿no? Entonces, aquellas personas que ya directamente es como a mí que me lleven, ¿no? Le van a llevar en todos los ámbitos y en todos los sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una elección bastante dura, ¿no? Otra cosa es, efectivamente, el asumir responsabilidades mayores, con mayores complejidades y tal. Yo, fíjate, lo que creo es que hay cosas que tienen que cambiar de lo que es de la forma que tenemos de trabajar y de funcionar en general. Y yo hablo más de lo que es el mercado aquí en España, ¿no? O sea, creo que no tiene ningún sentido las jornadas maratonianas, la no desconexión ahora mismo. O sea, creo que eso, independientemente de que seas más o menos líder, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión más de poner el trabajo en su lugar y no olvidarte de vivir, ¿no? No sé si me estoy poniendo un poco mística, pero a mí es lo que me sale, ¿no? Es como realmente elegir lo que elijas, pero de forma consciente y responsable, ¿no? Verónica, ¿tú qué respondes? Pues creo que el liderazgo es verdad que a lo mejor no es para todo el mundo, porque no todo el mundo se siente cómodo gestionando personas. Porque yo creo que gran parte de la labor es gestionar las personas, ya no solo de tu equipo, donde en un momento dado pueden suceder conflictos entre ellos, pueden suceder conflictos con otros departamentos, y eso no es fácil de gestionar. Y a lo mejor no te sientes cómodo en esa interrelación. También tienes que gestionar conflictos con proveedores, gente externa a tu proyecto, y eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, pues quiero decir, no todo el mundo tiene que ser líder, cada uno tiene que hacer lo que realmente sienta que es capaz de hacer o que se sienta a gusto. Beatriz. Es que el líder, claro, yo no lo asumo a un puesto de responsabilidad, porque, por ejemplo, para mí el profesor es un líder también, ¿no? Es un especial liderazgo. Sí, puedes liderar tu vida. Claro, pero es exacto, justamente iba a decir eso. Creo que todos tenemos que ser líderes en nuestra vida, en lo que decíamos antes, de sentir la posibilidad, ¿no? de actuar y de ser consecuentes con lo nuestro. Pero como ser líder de personas, como dices tú, que decimos el líder sistémico, creo que es muy fastidiado, igual que ser sostenible. Es que, o imagino que ser cristiano o ser budista, o sea, el ser coherente con lo que piensas y con lo que dices es un trabajazo, pero hay una felicidad en eso, esa autenticidad que decías antes, yo que para mí ya no es negociable, ¿no? A esta edad que tengo yo. Hay una felicidad en liderar y en ser sostenible y en esa coherencia que yo creo que deberíamos todos aspirar. Ellos dicen, el otro día decían que el infierno es cuando tú te mueres y te encuentras a la persona que podías haber sido. Y eso es el infierno, ¿no? O sea, yo me quedé pensando eso, digo, yo quiero que cuando me morirme y me encuentre, oye, pues hay diferencias, pero no tantas, ¿no? Que están más o menos igual. Y por eso creo que hay felicidad, ¿no? En ese intentar liderar. Sí, es cierto que hay muchos estudios que se hacen cuando alguien está en el lecho de muerte, cuando alguien está en ese momento extraordinario de la vida, de despedida de la vida, y la pregunta se repite hasta ser un mantra. ¿De qué te has arrepentido? De lo que no hice, de lo que pude hacer y no hice, ¿no? Y seguramente cuadra perfectamente con esto que tú dices, Beatriz. Pues creo que ha sido un debate muy inspirador en todos los sentidos, con contraste de visiones. En un minuto, ¿tenéis una frase favorita que os acompaña a vuestra vida? ¿Un pensamiento habitual que repetís muy a menudo, Verónica? Pues siempre digo que si uno quiere algo, puede hacerlo. Es una cuestión de actitud
y de tirar para adelante, lo que hablábamos antes. Vamos y ya vamos viendo cómo resolvemos. Marta. Adoro los conflictos. ¿Por qué? Porque es precisamente el momento y la oportunidad para crecer, ¿no? O sea, yo creo que siempre en el conflicto es donde tienes la oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Wow. Beatriz. Una que mis compañeros me dicen que lo digo constantemente, que a ver si paro, es que las empresas, las ONGs, las administraciones públicas son personas y ordenadores. Y nada más que eso. Entonces, pues que hay que lidiar con ellas. Qué buena. Beatriz Morilla, Marta Puente Elvistegui y Verónica López han integrado esta mesa de debate muy abierto, una reflexión en voz alta sobre el liderazgo. Tenía el apellido femenino y se lo hemos retirado por el camino. Gracias a las tres y hasta la próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.